¿Sabías que el primer bosque de la Tierra no se parecía en nada a lo que hoy conocemos como tal? No había pájaros, ni flores, ni siquiera insectos tal como los vemos ahora. Para conocer su historia debemos viajar atrás en el tiempo. Imagina retroceder más de 380 millones de años al misterioso periodo devónico. Era un mundo que apenas comenzaba a tener vida en tierra firme. La mayor parte de los seres vivos todavía habitaban los océanos y los continentes eran rocas desnudas, azotadas por el viento, bañadas por lluvias ácidas y sin casi vegetación visible. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar para siempre. En ese paisaje árido y casi alienígena, las plantas primitivas empezaban a conquistar la Tierra, iniciando una revolución silenciosa que daría forma a nuestro mundo tal y como lo conocemos hoy. Al principio, la vida terrestre se limitaba a algas y musgos. Estas primeras formas de vida, verde, eran pequeñas, dependientes completamente de la humedad y del agua líquida para reproducirse. No tenían raíces profundas, ni hojas, ni madera. Imagínate una alfombra vegetal, pegada al suelo, frágil, tímida, incapaz aún de levantar la vista hacia el cielo. Sin embargo, en un periodo de unos pocos millones de años, lo cual a escala geológica es casi un suspiro, estas plantas comenzaron a desarrollar adaptaciones sorprendentes. Tallos más altos, tejidos internos para transportar agua, estructuras de soporte hechas de lignina, estaban naciendo los primeros árboles. Los fósiles del bosque más antiguo del que se tiene evidencia se encontraron en Nueva York, en una antigua cantera cerca del pueblo de Cairo. Lo que los paleobotánicos descubrieron allí fue fascinante. Huellas fósiles de un ecosistema completo que incluía raíces profundas, troncos y restos de copas de árboles. Estamos hablando del bosque de Gilboa, y es, hasta ahora, el bosque más antiguo conocido por la ciencia. Este ecosistema fue dominado por árboles como el guatiesa, una planta parecida a un helecho gigante, y más adelante por el Archaeopteris, un árbol que representa un verdadero eslabón evolutivo. Aunque se parecía a los helechos, ya tenía rasgos de los árboles modernos: madera verdadera, ramas extendidas, crecimiento secundario, incluso un sistema radicular profundo. Podía alcanzar hasta 10 metros de altura, una hazaña impensable unos millones de años antes. Pero el impacto de estos árboles primitivos no fue solo local, fue planetario. Con su capacidad para absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, los árboles transformaron completamente la atmósfera terrestre. La aparición de bosques provocó un descenso en la concentración de CO2 y, por tanto, una disminución de la temperatura global. De hecho, se cree que la expansión de los bosques pudo haber contribuido indirectamente a una glaciación al final del Devónico. Además, sus raíces comenzaron a erosionar el suelo rocoso, liberando nutrientes que alimentarían nuevas formas de vida. Por primera vez, se formaron verdaderos suelos fértiles, capaces de retener agua, almacenar nutrientes y sostener comunidades enteras de organismos terrestres. Con esta nueva capa de vida también llegaron los hongos micorrízicos, que establecieron simbiosis con las raíces de las plantas y permitieron una mejor absorción de nutrientes. Este fue un momento clave. La Tierra dejó de ser solo roca y polvo y empezó a ser un ecosistema vivo. Estos bosques también influyeron profundamente en la geografía del planeta. Antes de los árboles, los ríos fluían de manera caótica y directa. Con la aparición de vegetación en sus márgenes, comenzaron a formarse meandros, se estabilizaron las orillas y se generaron nuevos hábitats para futuras formas de vida terrestre. Este cambio físico en los paisajes fue tan radical como el biológico. Ahora, imagina el paisaje del Devónico Medio: árboles con troncos huecos que se alzaban como columnas, sin hojas como las actuales, pero con copas frondosas llenas de ramas planas. El suelo estaba cubierto de raíces, hongos, esporas y quizás los primeros insectos alados revoloteando entre las sombras. Este entorno boscoso no era solo una hazaña botánica, sino el primer experimento terrestre a gran escala en arquitectura viva. Pero esta historia tiene también un giro inesperado. Al final del Devónico se produjo una de las 5 grandes extinciones masivas de la historia de la Tierra. Aún hoy se debate su causa, pero una hipótesis sugiere que el crecimiento excesivo de vegetación y su efecto sobre la atmósfera y los nutrientes del océano pudo haber sido un factor desencadenante. Cuando las raíces de los árboles erosionaban la roca, liberando grandes cantidades de fósforo y otros minerales que eran arrastrados hacia el mar, este exceso de nutrientes habría provocado floraciones masivas de algas, la caída del oxígeno en el agua y la muerte de muchas especies marinas. Así, paradójicamente, el triunfo de la vida en tierra pudo haber causado una catástrofe en los océanos. A pesar de ese colapso, la vida se recuperó, y con el tiempo los bosques evolucionaron hacia formas cada vez más complejas, surgiendo árboles con hojas verdaderas, flores, semillas y eventualmente los bosques modernos. Pero todo comenzó con ese primer experimento vegetal, el bosque primitivo del Devónico, una combinación de innovación, adaptación y transformación ecológica que cambió el mundo para siempre.
Hoy, los árboles cubren cerca del 30% de la superficie terrestre, sustentan a millones de especies y regulan el clima del planeta. Pero no podemos olvidar que todo empezó allí, cuando un puñado de plantas se atrevió a elevarse, a extender sus raíces bajo la tierra y a buscar la luz del sol. Ese fue el comienzo del mundo verde que conocemos. ¿Te imaginas cómo habría sido caminar por ese primer bosque? ¿Qué olores habrían dominado el aire? ¿Qué criaturas habrían rondado entre las raíces? ¿Y cómo habría sonado el viento entre ramas que nunca antes habían existido? Si te gustaría que hiciéramos un vídeo sobre los primeros insectos que habitaron esos bosques, o sobre cómo los hongos acompañaron a las plantas en esa conquista terrestre, dímelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia sobre los orígenes de la vida en la Tierra, no olvides darle like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con otros curiosos del planeta. Hasta la próxima exploración por el pasado profundo.